Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 20 de noviembre del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor. El pueblo estaba pendiente de sus palabras. ¿A quién escuchaba el pueblo? ¿A quién seguían? Mire que había funcionarios importantes, escribas, intelectualmente gente que tenía una supremacía sobre el resto. Y sobre todo, sumos sacerdotes, que eran los que tenían la autoridad sobre el pueblo. Pero aquí el pueblo encontraba en Jesús algo que hemos comentado tantas veces. Hablaba de una manera diferente. Es que era diferente. Era mayor, anterior y mejor a todos. Y hablaba las palabras que solamente él conocía y las pronunciaba y proclamaba de la manera eficaz y viva con que llega a nosotros la palabra del Señor, por boca de aquel que es la palabra, la misma palabra de Dios. Y esto lo percibía el pueblo. Inclusive el pueblo, que era, en ese sentido, uno diría desde el punto de vista intelectual o cultural sobre todo, era mucha gente analfabeta, había mucha gente que no sabía leer ni escribir. No era esa la preocupación mayor que se tenía en aquel tiempo, por aquellos tiempos, pero podían oír la palabra y estaban acostumbrados a escuchar la palabra de Dios. Sí, por boca de aquellos que se decían los dueños de tal palabra. Y que era lo que prevalecían, y sobre todo en Jerusalén, donde estaba el templo de adoración y donde se desarrollaba el culto, preceptuado según la ley de Moisés, que era la que seguía estrictamente, literalmente, los religiosos y el pueblo de Israel, con una interpretación corta, con una interpretación que en realidad era escasa, mezquina y falsa finalmente, porque no ponía el acento sobre el punto central, sobre el cual Dios pone el acento, sigue poniéndolo porque es el acento para la eternidad, es el acento del amor y de la vida. El primer mandamiento. ¿Había amor a Dios verdadero? El lugar de relación inmediata entre Dios y los hombres es el templo, la casa de oración, el diálogo con el Señor, que nos escucha y nos habla. Siempre nos escucha y nos habla el Señor. Cuando llegamos a Él con fe, cuando llegamos creyendo que realmente Él escucha, nos escucha y que Él nos contesta, y escuchamos su voz de la manera misteriosa en que Él la pronuncia, la proclama y la hace, sobre todo, llegar a nosotros. Así hablaba Jesús. Jesús hablaba de un Dios amoroso, de un Dios que nos ama, no de un Dios que nos sanciona, que nos castiga, no de un Dios feroz y colérico, no de un Dios que se maneja a través de una ley acusando hasta la más mínima falta, sino un Dios que perdona, de un Dios que en Cristo Jesús, y este lo proclama de esta manera porque es el verdadero mensaje de la vida, viene a salvar lo que está perdido, no viene a condenar. Lo que por otra parte ya está condenado y lo demuestra a través de la conducta. ¿Qué hacemos nosotros? Fíjese lo que acusa aquí Jesús a los que hicieron del templo, de la casa de Dios, una cueva de ladrones, les dice. Lisa y llanamente, claro, porque hacían negocio en el templo. La gente iba al templo, ahí se reunía mucha gente.
y para las ofrendas, los sacrificios, todo aquello que estaba preceptuado como culto, había que llevar los animales y los vendían ahí, los vendían al precio que les convenía y cambiaban monedas y hacían todo un negocio y finalmente transformaban el lugar donde realmente uno iba a conversar con Dios, a tener esa conversación con Dios, un lugar de verdadero culto y adoración, en un negocio, ahí le dice Jesús lisa y llanamente cueva de ladrones. Aquí lo relata Lucas, no nos dice, como en el Evangelio de Juan, por ejemplo, o en los otros evangelios, cómo Jesús los sacó de ahí a latigazos a todos, cómo desparramó las mesas, cómo unió a la palabra cueva de ladrones con la que definió lo que habían hecho del templo, estos escribas, estos funcionarios, estos fariseos, estos religiosos, cómo les desparramó las mesas de las monedas que tenían, cómo realmente unió a la palabra a la acción concreta, expulsó, de la manera que expulsa en nosotros, que somos en definitiva lo que a partir de la enseñanza de Jesús ya entendemos porque lo vivimos, verdaderamente el templo de Dios. Usted es templo del Espíritu Santo. Usted debe entender que en usted mismo está el lugar de adoración, en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que el Padre quiere. Y espíritu y verdad quiere decir que usted conoce la verdad que el Padre en Cristo les revela y que después usted la pone por obra. Usted encarna esa verdad, usted es testigo de la verdad, usted es testimonio de la vida. Usted realiza el verdadero culto. Y ahí no hay comercio. No hace falta el dinero, ¿se da cuenta? No hace falta el cumplimiento riguroso de un sábado, como si la vida del hombre dependiera de no hacer nada en el día sábado. El hombre está por encima de todo eso cuando verdaderamente es templo de aquel que lo habita por el amor y la vida que instala en cada uno, de aquellos que verdaderamente son adoradores de Dios. A eso nos trae el Señor, eso nos está enseñando Jesús. Nos está enseñando el amor, la prioridad, lo primero que debemos estar y buscar el reino de la vida, el reino del amor, el reino de los cielos, que sea verdaderamente Rey nuestro, aquel que viene y que es Rey en realidad y es el Rey eterno, es Hijo de Dios, sí, es palabra de Dios. Es el todo y en todos nosotros, y tiene toda la autoridad. Y no precisa estar habitando en palacios importantes, no precisa estar sirviendo, que se le rinda siempre pleitesía, rodeado de sirvientes que hacen todo lo que se le ocurre en el momento en que quiera. No, viene a servir en el amor, viene a dar, viene a darnos, a darse Él mismo a nosotros, y dándose Él se nos da como vida en todos, sin discriminación alguna. Todos pueden venir a hablar con Él. Por Él podemos hablar con el Padre, con Dios, porque Él es el puente que nos lleva a la presencia de Dios. Él es Dios en nosotros, Él es Dios con nosotros. Él es Dios en todo finalmente y en todo si verdaderamente servimos a través de este cuerpo que es el verdadero templo en el tiempo, al Dios como Él quiere ser servido, con un amor permanente hacia nuestro prójimo. Demostremos ahí, a través de este culto vivo, que realmente queremos honrar y glorificar al Señor de la vida. Que no hacemos de la casa del Padre, de nosotros mismos, una cueva de ladrones. Lamentablemente en el mundo sí lo hacemos. Sí, sabemos las conductas que nos alejaron de Dios, que nos siguen alejando. Esas conductas que miran más bien aquellas cosas con las cuales nos atraen, aquellos que como los ladrones del templo, atraían también a la ingenuidad de sus clientes, vendiéndole, al precio que ellos querían y de acuerdo al negocio que a ellos les convenía, o por lo menos que creían que les convenía, porque todo esto que hacían simplemente era una actividad para muerte de aquel que lo hacía.
Y nosotros queremos ser instrumentos vivos del Dios vivo y habitantes de la vida, y que en nosotros presente esa vida se manifieste a través de una conducta viva en el amor. El Señor expulsa de nosotros todos estos que hacen de nuestro cuerpo, de nosotros mismos, cueva de ladrones. Todos esos espíritus que invaden el lugar que le pertenece exclusivamente a Dios, como si fuera para ellos también el lugar de hacer su negocio y su negocio para la muerte. Dios viene a hacer otro negocio, viene a hacer el negocio de la vida y prevalece, y la vida prevalecerá, como prevaleció en aquel que expulsó a estos mercaderes del templo. Tiren abajo este templo y yo lo levanto en 3 días. Y así lo hizo. Pero hablaba del templo de su cuerpo, de esos tenemos que hablar, porque de eso nos habla siempre la palabra de Dios. El que le da otra interpretación, bueno, quedará esclavo de esa interpretación falsa que lo conduce no a la vida precisamente, sino al lugar que ya sabemos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, ¿cuántas veces hacemos de este templo que Dios ha hecho en nosotros, hacemos esa vendimia y nos olvidamos del Señor? Ojalá hoy nos demos cuenta que tenemos que conservar nuestro corazón para que en él habite el Señor. Evitemos todo aquello que lo daña. Dejemos de hacer negocios con nuestros sentimientos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Y hagamos y cumplamos los mandamientos del Señor, que es lo mejor para que este templo nuestro se conserve. Se conserva, permanezca y permanezca para siempre. Para siempre. El que es verdaderamente templo del Señor y en cuyo trono real está instalado el Rey eterno, nuestro Señor, en un corazón nuevo, en un corazón abierto, en un corazón de fe. En eso que hace en nosotros el que viene a servirnos, el Rey que viene a servir, el rey que viene a inaugurar un reino que no es de este mundo, el Rey que considera y nos considera a nosotros como el verdadero templo de Dios. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu, verdadero espíritu, de amor, de adoración y vida, adoración y luz. Señor, en tu nombre santo lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.